espero que esté usted teniendo un excelente día. Mi nombre es Angélica del Carmen Rueda Pérez. Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana y en este video le voy a explicar en qué consisten el método del trabajo virtual y el teorema de Castigliano, los cuales son técnicas para encontrar el desplazamiento en un punto específico de una estructura, ya sea viga, marco o armadura, y se basan en el principio de conservación de la energía. Empezamos. Bueno, ahora sí vamos a explicar el primer método, que es el método del trabajo virtual. Para eso empezamos con el tema del principio del trabajo virtual. Y este principio pues fue desarrollado por John Bernoulli en 1717. También en ocasiones se le conoce como el método de la carga unitaria. Por este método obtenemos el desplazamiento y la pendiente en un punto específico de una estructura, ya sea viga, marco o armadura. Pero antes de desarrollar este principio, necesitamos hacer algunos enunciados generales sobre el principio del trabajo y la energía. Y dice, si se toma una estructura deformable de cualquier forma o tamaño y se le aplica una serie de cargas externas P, se producirán cargas internas U en puntos a través de toda la estructura. Es necesario relacionar las cargas internas y externas mediante las ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas horizontales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Como consecuencia de estas cargas, ocurrirán desplazamientos externos delta en las cargas P e internos delta minúscula en cada punto de carga interna U. En general, esos desplazamientos pues no tienen que ser elásticos y quizá no se relacionen con las cargas. Sin embargo, los desplazamientos internos y externos deben estar relacionados por la compatibilidad de los desplazamientos. En otras palabras, si se conocen los desplazamientos externos, los desplazamientos internos correspondientes estarán definidos de manera única. Entonces, el principio de trabajo y los estados de energía puede enunciarse de la manera como sigue. Sería la suma de las cargas externas por el desplazamiento es igual a la suma de las cargas internas por el desplazamiento. Esto quiere decir que el trabajo de las cargas externas es igual al trabajo de las cargas internas. Ahora, con base en este concepto, ahora vamos a desarrollar el principio del trabajo virtual. Bueno, para el desarrollo del principio, vamos a considerar que la estructura o cuerpo tiene una forma arbitraria, así como se muestra en las figuras. Y vamos a suponer que es necesario determinar el desplazamiento delta del punto A en el cuerpo causado por las cargas reales P1, P2 y P3. Entonces, vamos a entender que estas cargas no causan movimiento de los soportes, sin embargo, en general pueden deformar el material más allá del límite elástico. Como ninguna carga externa actúa sobre el cuerpo en A ni en la dirección de delta, el desplazamiento delta puede determinarse si se coloca primero una carga virtual sobre el cuerpo. Así, de este modo, entonces, esta carga virtual va a ser P' y actuará en la misma dirección que delta. Para describir la carga se usa el término virtual debido a que es imaginaria y en realidad ni siquiera existe como parte de la carga real. Sin embargo, esta carga unitaria P' crea una carga virtual interna en un elemento o fibra representativa del cuerpo. Entonces, vamos a una vez explicar en qué consisten las ecuaciones del trabajo virtual para el desplazamiento. En la ecuación del desplazamiento tiene que es 1 por delta es igual a
suma de U por dl, donde P' es igual a 1. En este caso, 1 es la carga virtual externa que actúa en dirección de delta. U es la carga virtual interna. Delta es el desplazamiento causado por las cargas reales y dl es la deformación. También tenemos la ecuación del momento par virtual. En esta ecuación, 1, que sería el momento par unitario que actúa en dirección de θ, es igual a la suma de U por θ por dl, donde U sería la carga virtual interna y donde dl sería la deformación interna del desplazamiento, perdón, la deformación interna del elemento causada por las cargas reales. Método de trabajo virtual, armadura. Bueno, pues hay muchos motivos por los cuales se puede causar el desplazamiento de una junta en alguna armadura. Hay entre ellos el motivo de la carga externa, el de errores de fabricación y comba y el de temperatura. Vamos a describir en qué consisten sus ecuaciones, empezando por la de la carga externa. Dice, si las cargas aplicadas P1 y P2 ocasionan una respuesta material inelástica, este miembro se deforma una cantidad delta L igual a NL por AE, donde N es la fuerza normal o axial en el elemento causada por las cargas. La ecuación de trabajo virtual para la armadura es esta que tenemos aquí, donde 1 es la carga unitaria virtual externa que actúa sobre la junta de la armadura en la dirección indicada del desplazamiento. Y esto va a ser lo mismo para todas estas ecuaciones. Al igual que va a ser delta el desplazamiento externo de la junta, causado por las cargas reales sobre la armadura. También, continuando con la de la carga externa, N minúscula es la fuerza normal virtual interna. Esa va a ser la misma para todas las ecuaciones. Aquí están para todas las ecuaciones. N mayúscula va a ser la fuerza normal interna causada por las cargas reales. L va a ser la longitud del elemento y E el módulo de elasticidad. Ahora, errores de fabricación y comba. Claro que no todo puede ser perfecto, ni siquiera en la fabricación. Así que hay veces en que las longitudes de una armadura pueden tener errores y en algunos casos es necesario hacer los elementos un poco más largos o más cortos para obtener una comba. La comba suele construirse en una armadura de puente para que la cuerda inferior se curve hacia arriba en una cantidad equivalente a la deflexión hacia abajo de la cuerda cuando está sometida a todo el peso muerto del puente. Si un elemento de la armadura es más o menos largo de lo previsto, entonces el desplazamiento de la junta de la armadura respecto a su posición esperada va a determinarse con esta ecuación. Ya dijimos que es 1, que es delta y que es N minúscula. Ahora, delta L va a ser la diferencia en la longitud del elemento respecto a su tamaño esperado. Ahora continuando con la de la temperatura. Pues claro que hay, debido a los cambios de temperatura, que un elemento de la armadura puede desplazarse. Si alfa es el coeficiente de expansión térmica de un elemento, delta T
es el cambio en su temperatura. Entonces, el cambio en la longitud de un elemento es delta L igual a alfa por delta T por L. Por lo tanto, el desplazamiento de la junta seleccionada en una armadura debido a su cambio de temperatura se va a determinar a partir de esta ecuación. Continuamos con el procedimiento de análisis. En primer lugar, vamos al paso de las fuerzas virtuales N minúscula. Para eso vamos a colocar la carga unitaria en el punto, en la junta que deseamos calcular el desplazamiento. También es importante aclarar que si te están pidiendo que calcules el desplazamiento vertical, debes de colocar esa carga virtual en forma vertical. Después dice, calcular la fuerza N de cada elemento de la armadura por nodos o secciones. Así es, vamos a calcular esas fuerzas con la carga virtual colocada en la armadura. Después dice fuerzas reales N mayúscula. Vamos a determinar la fuerza N de cada elemento por método de nodos. Ojo, aquí solamente vamos a dejar las cargas reales. Vamos a retirar las cargas virtuales. Y vamos a suponer que las fuerzas a tensión son positivas y las que están a compresión son negativas. Ahora vamos al paso de la ecuación del trabajo virtual. Así es, vamos a aplicar la ecuación para determinar el desplazamiento deseado. Así, si la sumatoria resultante es positiva, el desplazamiento tiene la misma dirección que la carga unitaria. Si es negativa, pues va a tener un desplazamiento contrario a la dirección de la carga unitaria. Vamos a resolver este ejercicio en el cual nos pide determine el desplazamiento vertical de la junta C de la armadura de acero que se muestra en la figura. El área de la sección transversal de cada elemento es A igual a 0.5 pulgadas cuadradas y E igual a 29 por 10 a la 3 KSI. Primero, el paso 1 va a ser el de las fuerzas virtuales N minúscula. En este paso vamos a colocar una carga unitaria vertical porque el desplazamiento que nos pide encontrar es vertical y en la junta C. Así que ahí colocamos esa carga unitaria. Después, con esa carga, vamos a encontrar el valor de la fuerza de cada elemento de la armadura por el método de nodos. Aquí tenemos en esta figura ya cuánto es el valor para cada elemento, incluyendo también el de los soportes, las reacciones de los soportes, de los apoyos. Bueno, después vamos al paso de las fuerzas reales N mayúscula. Vamos a calcular también por el método de los nodos el valor para cada elemento, la fuerza que tiene cada elemento de nuestra armadura, pero solamente colocando las fuerzas reales. No vamos a tomar en cuenta la fuerza virtual que colocamos al principio. Aquí tenemos estos valores y después nos pasamos al paso 3, que es el de la ecuación del trabajo virtual. Aquí ya vamos a aplicar la ecuación del trabajo virtual, pero como son varios elementos, lo hacemos en forma de tabla, en la que vamos a colocar N, que va a ser el valor que nos dio cada elemento en el paso 1, en el paso de las fuerzas virtuales. N mayúscula va a ser los valores que nos dio ahorita en el paso 2, el de las fuerzas reales. L
es la longitud en pies de cada elemento. Y en la última columna va a ser n minúscula por n mayúscula por L. Vamos a hacer la multiplicación. Al final vamos a hacer la suma y este valor lo vamos ya a colocar en la sustitución de nuestra fórmula que está aquí. Y también vamos a sustituir los valores del área y del módulo de elasticidad y los vamos a convertir a nuestras unidades en pulgadas. Aquí ya está la sustitución, también la del área y la de E. Y el resultado del desplazamiento es 0.204 pulgadas. Ahora vamos a explicar en qué consiste el método de Castigliano. El método de Castigliano. Bueno, pues en 1879, Alberto Castigliano, ingeniero italiano de ferrocarriles, publicó un libro en el que exponía un método para determinar la deflexión o la pendiente en un punto de una estructura, ya fuera armadura, viga o marco. También es un método conocido como el segundo teorema de Castigliano o el método del trabajo mínimo. Y este método solamente aplica para soportes que no ceden, para estructuras que tienen temperatura constante y para estructuras que tienen una respuesta del material elástica lineal. Si debe determinarse el desplazamiento en un punto, el teorema establece que el desplazamiento en un punto es igual a la primera derivada parcial de la energía de deformación en la estructura con respecto a una fuerza que actúa en el punto y en la dirección del desplazamiento. También establece de manera parecida que la pendiente en un punto de una estructura es igual a la primera derivada parcial de la energía de deformación de la estructura con respecto a un momento par que actúa en el punto y con la dirección de la rotación. La ecuación queda de esta manera. Delta es igual a la derivada parcial de la energía de deformación con respecto a una fuerza que actúa en el punto y en la dirección del desplazamiento. Vamos a ver ahora el método de análisis. El primer paso es el de la fuerza externa P, parecido al del trabajo virtual, porque también vamos a colocar una fuerza, pero esta fuerza va a ser una fuerza P sobre la armadura en la junta donde se desea determinar el desplazamiento. También vamos a asegurarnos de que esté dirigida a lo largo de la línea de acción del desplazamiento. En el segundo paso, el de las fuerzas internas, vamos a determinar la fuerza N de cada elemento causada tanto por las cargas reales numéricas como por la fuerza variable. Es decir, nuestra armadura vamos a encontrar el valor de cada barra, de la fuerza de cada barra. Pero esta no nos va a dar un valor numérico exactamente, sino en forma de ecuaciones. Por eso vamos a calcular acá en el siguiente paso las derivadas parciales respectivas para cada elemento. Bueno, dice que después de determinar n mayúscula y delta n con respecto de p, vamos a asignar a p su valor numérico. Solamente vamos a hacer eso si P ha reemplazado a una fuerza real sobre la armadura. Es decir,
si en esa junta que nosotros debemos calcular el desplazamiento, colocamos esa fuerza P y allí había, por ejemplo, una fuerza que valía 3 kilonewton, bueno, en este paso, en el de las fuerzas internas, N mayúscula, vamos otra vez a colocar su valor real, el valor que tenía antes de que fuera colocada esa fuerza P. En el caso de que, de lo contrario, no se sustituyó ninguna fuerza, no había ninguna fuerza allí, vamos a considerar que P es igual a 0. En el tercer paso, que dice el teorema de Castigliano, vamos a aplicar el teorema para determinar el desplazamiento deseado. Es importante conservar los signos. Y también, si la sumatoria resultante es positiva, el desplazamiento tiene la misma dirección que P. Si se obtiene un valor negativo, el desplazamiento es opuesto a P. También vamos a resolver este ejercicio que dice: determine el desplazamiento vertical de la junta C de la armadura que se muestra en la figura. El área de la sección transversal es de 400 milímetros cuadrados y el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales. Ahora vamos en el primer paso. Vamos a calcular, vamos a hacer el paso de la fuerza externa. Vamos a observar que te pide el desplazamiento vertical de la junta C, así que por eso fue colocado aquí la fuerza externa P en la junta C y en forma vertical. De algún modo suponemos que la fuerza vertical va hacia abajo, ya que las únicas fuerzas verticales que actúan en esta armadura son AY y BY y son hacia arriba, así que para contrarrestar esa fuerza debería existir una vertical hacia abajo. Después vamos acá a encontrar el valor de las reacciones en los apoyos y el de los elementos, incluyendo en la armadura esta fuerza P. Para eso aquí realizamos, observamos que tenemos incógnitas en Y, que sería AY y BY, e incógnitas en X. Como en X solamente hay una, pues es la que resolví primero y hacemos suma de fuerzas en X igual a 0. Sería menos AX más 4 kilonewtons igual a 0. Por eso AX es igual a 4 kilonewtons. Después nos quedan solamente las incógnitas en el eje Y y decidí hacer suma de momentos en A. El caso es que hice suma de momentos en A y me dio menos P por 4, menos 4, que es esta, por 3, que es esta distancia, más BY por 8. Tomando en cuenta que yo consideré un momento positivo en sentido antihorario. Después de realizar las operaciones, me resultó que BY es 0.5 P más 1.5 kilonewtons. Y ahora tenemos ya resueltas la incógnita de AX y la de BY. Solamente nos queda una incógnita y la podemos resolver por suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y, que sería AY menos BY, pero BY ya tenemos el resultado que es 0.5 P más 1.5 KN. Lo sustituimos aquí y ahora nos da que AY es 0.5 P menos 1.5 kilonewtons. Después de haber encontrado las reacciones en los apoyos mediante esas ecuaciones, vamos ahora a resolver por el método de los nodos.
las fuerzas en cada elemento, las fuerzas en cada barra de la armadura. Así que tenemos el nodo A. Lo primero que prefiero siempre hacer es, si tengo alguna fuerza de esta manera que esté inclinada, me gusta encontrar el ángulo. Y así se me hará más fácil y siento yo que no me voy a confundir a la hora de hacer los cálculos. Así solamente colocaría seno o coseno en caso de que necesite encontrar fuerzas en X o fuerzas en Y. Bueno, empezamos con las fuerzas en X. Sería menos 4 más AB. Aquí está, menos 4 más AB menos AC coseno de teta. Y como el valor de teta es 36.86, solamente sustituyo y me da que AB es 0.667P más 2. Ya tengo la primera ecuación que me resulta de buscar el elemento, la fuerza del elemento AB. Ese es solamente para el nodo A. Ahora continúo con la suma de fuerzas en Y y el valor de AC me da 0.833P menos 2.5K. Este mismo procedimiento lo utilizo para encontrar las incógnitas. Bueno, solamente me queda una incógnita para el nodo B. El nodo B tiene la fuerza AB que debía encontrar, BC, pero como AB ya la encontré en el nodo A, solamente necesito encontrar BC. Hago suma de fuerzas en y tengo que es 0.5P más 1 kilonewton, que es esta que está aquí, menos, porque está hacia abajo, el valor de BC. Así es, menos el valor de BC. Como la quiero en el eje Y, solamente le pongo que es seno de alfa. Al final, BC es 0.833P más 2.5 kilonewtons. Uy, aquí me equivoqué. Puse primero la N y luego la K. Pero bueno, es kilonewtons. El siguiente paso es ya aplicar el teorema de Castigliano. Pero para eso yo necesito encontrar el valor de N, la derivada parcial y el valor de L y hacerlo en una tabla. ¿Por qué en una tabla? Porque pues, se me hace más fácil ya que son varios elementos. Bueno, son solamente 3 elementos, pero si fueran más, esto haría muchísimo más fácil el cálculo. Entonces, pongo los valores de N, que son los valores que me dieron en las ecuaciones al calcular los elementos, los valores para cada barra. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de los valores que me da en esta columna, los voy a poner aquí. Y ahora vamos con esta columna. Y mucho ojo. Como la fuerza que nosotros colocamos no sustituyó a ninguna fuerza que estuviera en la armadura, a ninguna fuerza real que estuviera en la armadura, el valor de P va a ser igual a 0. Entonces, ese valor de P igual a 0 lo vamos a sustituir en la columna que tenemos aquí. Y los valores que nos dé son estos. Los colocamos en esta columna y va a ser 2, 2.5 y menos 2. Después L, pues es la longitud de cada barra, de cada elemento. Y aquí ya comenzamos a realizar las operaciones, que sería la multiplicación de N por la derivada parcial por L. Pero como debemos sumarla,
Aquí al final puse lo que me da la suma. Pues al final que me dio 10.67 kilonewton por metro. Vamos a sustituir solamente ya, por último, el valor del área y del módulo de elasticidad. Pero como quiero que el resultado me lo dé en milímetros, vamos a proceder a hacer las conversiones. Para empezar, 400 milímetros cuadrados es igual a 400 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Los 200 gigapascales es lo mismo que 200 por 10 a la 9 pascales. Entonces vamos a convertir las unidades de Newton, las unidades de N de las fuerzas reales de kilonewton a Newton. Y vamos a tener estos valores. Y lo mismo, acá ya no vamos a colocarla en milímetros, sino en metros, los valores del área y del módulo de elasticidad. Y el resultado me lo va a dar en metros. Como así yo lo quiero en milímetros, me fue más sencillo convertirlo a milímetros acá. Y el desplazamiento que tuvo esa junta fue de 0.133 milímetros. Muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido todo. Solamente aclarar que el libro del que yo tomé la mayor parte de información fue el de Análisis Estructural de Hibeler, octava edición. La verdad lo recomiendo muchísimo. Está muy bien explicado y muy completo. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día.